Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre la cadena productiva de trigo en Argentina, en la que para comenzar les proponemos ver cómo se produce este cultivo en todo el país. Junto a la soja y el maíz, el trigo forma parte de la secuencia de cultivos preponderante en el esquema productivo agrícola en Argentina. Las zonas productivas de trigo en Argentina se categorizan por su ubicación geográfica en un mapa que las reconoce como subregiones, desde el norte del país hasta el sur de Río Negro, en las que se cultivan diferentes variedades, conforme a las características agroclimáticas de cada lugar y a la demanda del mercado. En Argentina típicamente se habló de subregiones, pero es verdad que las subregiones ahora pasaron a ser muchas. Entonces las subregiones a su vez están agrupadas en zonas y todo el mapa configura el mapa triguero. Básicamente en Argentina se usan dos tipos de trigo, el trigo pan y el trigo candeal, ¿sí? Bueno, el trigo pan se usa para todo lo que es, como su nombre lo indica, para hacer los panes, también para hacer budines, galletitas, ¿sí? Dentro del trigo pan hay una gran clasificación, digamos, o sea, se lo puede clasificar, hay muchas cosas distintas, digamos, eso es lo que quiero decir, dentro de lo que es trigo pan. Dentro de esta clasificación tenemos variedades de trigo pan que son o están más pensadas para la elaboración, digamos, de panificados tipo los pan dulces, por ejemplo, que necesitan un mayor W, una mayor fuerza de gluten. Después hay otros trigos, digamos, que para los distintos tipos de panificación, digamos, cada producto tiene sus requerimientos. Y dentro del trigo pan también hay otro tipo de trigo que se llama trigo soft, que lo usa sobre todo en Estados Unidos o en otras partes del mundo para hacer galletitas. Hay básicamente de trigo pan dos tipos de trigo, ¿no es cierto? Los trigos que son llamados invernales y los primaverales. Y lo que es trigo candial, bueno, se usa principalmente para la elaboración de fideos, ¿sí? Los fideos se pueden hacer también con trigo pan, pero obtenemos una pasta de menor calidad. Los fideos de mejor calidad, sobre todo, bueno, digamos, en el mundo, se hacen con 100% de sémola de trigo candial. Hay diferentes clasificaciones porque nosotros tenemos trigos que a lo mejor que son muy extensibles, hay trigos que son más tenaces, hay trigos que tienen muy buen W, que es la fuerza panadera, hay otros trigos que tienen bajo W. Entonces, bueno, dependiendo, ¿no es cierto?, de las características que tenga, va a ser el uso que nosotros le vamos a buscar. La aptitud industrial de un trigo puede definirse con el potencial que tiene para generar harinas que permitan la fabricación de un producto final específico, con características conformes a las deseadas por el consumidor. En cada campaña, el volumen de producción del trigo, al igual que los parámetros que definen su calidad, fluctúa conforme a la evolución de factores como clima y los mercados. En la Argentina históricamente hubo dos enfoques, uno que es la calidad comercial y otro que es la calidad industrial. ¿Por qué se dividió de esa forma? Bueno, porque en la norma 20 de comercialización se bonifica parámetro de calidad, que eso conforman la calidad comercial. Y básicamente los dos parámetros que tienen que ver con eso son la proteína y el peso hectolítrico. Pero por otro lado, los usuarios, la industria, hay otros parámetros de calidad que le interesa, tal vez los más importantes es el Faring Number y el W, que esos no se bonifican generalmente, solamente en casos muy particulares. Entonces, por eso en Argentina se dividió de esas dos maneras. Principalmente tenemos que pensar en peso de miligramos y peso hectolítrico para lo que es la molinería. Sin embargo, también son importantes otros parámetros como la fuerza panadera W, ¿sí? y el contenido de proteína en el grano, ¿sí? Después, si nosotros tenemos que pensar en uso para mercado específico como Brasil, entra en juego otros parámetros como pueden ser estabilidad, ¿sí? y color. La proteína tiene un valor nutritivo, o sea, menos proteína es un trigo un poco menos nutritivo, eso tiene importancia, pero digamos que también es algo fácil de compensar, se puede agregar, por ejemplo, huevo a la harina y se complementa.
Después, en la industria yo creo que hay dos características que son más importantes. Uno es cómo se maneja la masa, qué fuerza necesita para amasarse, durante cuánto tiempo. Entonces, hay características que van al proceso de elaboración en sí mismo. Y después hay características de calidad que tienen que ver con el producto final. Por ejemplo, en un pan dulce, la fruta seca tiene que quedar flotando en la masa, no puede estar todo abajo. Eso sería un problema de calidad. Un pan, vos querés cuando vas a comer una hamburguesa que no se te rompa el pan, que tiene que tener cierta elasticidad para eso. El pan lactal, cuando vas a hacer el corte, tiene que abrirse bien, la miga no tiene que tener agujeros muy grandes, la corteza tiene que ser de determinado color o de determinada dureza. Bueno, esas son características que hacen la calidad. Así están conformados los primeros eslabones de la cadena triguera en Argentina. Pero ese es solo el comienzo, porque si se quedan con nosotros después de la pausa, les vamos a presentar todo lo ocurrido en el primer encuentro internacional de la cadena de trigo en el que participaron el resto de los eslabones. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Molino Sixa. Harinas y subproductos de calidad. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Bajo el lema del campo a la mesa, la cadena de valor triguera tuvo su primer encuentro internacional. Y en este segmento de Saber Rural se lo presentamos. Con el objetivo de reunir a los diferentes eslabones de una misma cadena de valor, la localidad bonaerense de Quequén fue el lugar del primer encuentro internacional de la cadena del trigo. Con el lema Del campo a la mesa, el evento organizado por el Centro Tecnoalimenticio Quequén, Lenor y Buc Semillas generó un espacio para el abordaje de temas estratégicos en las diferentes instancias del engranaje productivo. Convocamos a todos los participantes de esta cadena, desde el generador de la semilla, o sea, desde el semillero, pasando por un organismo de control independiente, como somos nosotros, como es el CTQ, que nosotros obviamente estamos analizando y estudiando verdaderamente lo que está pasando sin estar atrás del interés de una venta, a lo mejor de un aditivo, un equipo. Nosotros vamos a lo que es, digamos, como un arbitraje. Es una iniciativa muy buena que tuvo CTQ de ir uniendo estos eslabones. Es súper importante trabajar mancomunadamente porque cada uno en su lugar, si no le falta información, nos falta relacionarnos. Es muy importante relacionarse con los otros eslabones para poder que entiendan nuestros requisitos. Por ejemplo, cuando estamos parados en la industria molinera, que los productores, los semilleros entiendan qué es lo que estamos necesitando o cuáles son nuestros desafíos. Entonces, en este tipo de encuentros en el que abrimos diálogo, cada uno viene, presenta un tema y después a partir de eso surgen las necesidades y las inquietudes de cada uno. Es súper valioso para que se empiece la cadena de trigo a engranar, ¿no? Y que funcione un poco más eficientemente. Si nosotros nos conocemos a cada actor del proceso, vamos a trabajar más a conciencia también con esta mirada pensando en el cliente, ¿no? Como Buc es una empresa que tiene muchos años de trabajo de trigo, forma parte del germoplasma, que es la base del trigo argentino, digamos, de la generación. Entonces nos pareció bueno participar y mostrarle a la industria lo que nosotros estamos haciendo, que la genética tiene mucha importancia en esto, y bueno, intercambiar. Ellos nos van a decir sus necesidades, nosotros qué tenemos propuesto, tal vez a través de requerimientos de ellos nosotros modifiquemos nuestros trabajos o trabajemos específicamente para eso, ¿no? Nuestra presencia en el evento
hace a esta integración, es decir, a los que trabajan en investigación, trabajan en desarrollo, que brinden cifras, datos y hechos para que la implementación de un sistema de gestión tenga ese valor dentro de la empresa. El primer encuentro internacional de la cadena de valor triguera en Argentina hizo foco en cada uno de los eslabones que la componen, observando fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, las problemáticas en común y la interrelación que se da entre los mismos. Hemos expuesto hoy en esta jornada, ¿no?, toda la investigación que hacemos, las diferentes variedades de trigo, desarrollo de trigos nuevos que en este momento en el país no se desarrollan, pero nos han llegado muestras y podemos llegar a determinar sus calidades. Luego, todo lo que es la molienda a través de los molinos, hubo representantes de los molinos tanto nacionales como extranjeros, tuvimos la participación de un técnico molinero de España, que no es solamente referente de España, sino de toda Europa, que nos contó cómo fue también el uso de la trazabilidad en Europa. Y luego también todo lo que representa la industria, ¿no?, el bloque industria, y después la importancia de la trazabilidad de toda la cadena. O sea, los organismos de certificación, lo bueno que tiene es poder llegar a determinar esa cadena. Cosa que el día de mañana, como lo estuvimos hablando recién en el evento, que uno tome un paquete de fideo y pueda saber con qué trigo partió para llegar a ese paquete de fideos. Hoy en día agarramos un paquete de cualquier producto y no sabemos con qué trigo estuvo hecho, porque como se mezcla todo acá, no hay segregación, no hay trazabilidad, no sabemos el origen de esa harina, ¿no? En estos distintos bloques se trató de hablar de los comportamientos de las variedades, mostrar el comportamiento de esas variedades en la industria, mostrar panificación, mostrar distintos productos elaborados con distintas variedades, ver esas diferencias. También la industria molinera pasó qué piensan ellos, cómo está su industria, la trazabilidad, la importancia de la trazabilidad. También, el uso de aditivos, analizar la cosecha, qué pasó, por qué hubo tan poca proteína. Abarcar toda la cadena apuntado al mercado local o a la industria argentina. Para mejorar eso y poder trabajar de repente en alguna segregación o categorización de los distintos trigos. Es importante y entendemos que también que la industria entienda cuáles son los eslabones que generan valor en la cadena y la clave de esos eslabones en lo que es esa cadena. Durante el encuentro de la cadena triguera, destacados referentes técnicos presentaron las novedades de un sector en constante evolución. La agenda propuso el análisis de la última campaña triguera, evaluándose su resultado en volumen y calidad de producto, contemplando el impacto que genera sobre los eslabones siguientes de la cadena de valor y la propuesta de estrategias para afrontar la situación. La campaña pasada no tuvo ninguna particularidad respecto a lo esperado en cuanto a disponibilidad de nitrógeno y demás. Simplemente pasó que el rendimiento fue muy alto y se diluyó la proteína, que es lo que hubiera pasado. Incluso mostré datos de Francia y Estados Unidos que muestran un comportamiento similar. Todo indica que la disponibilidad de nitrógeno que tuvo el cultivo no fue especialmente baja, al contrario, fue más alta. Pese a que el precio de la urea en relación con el trigo no fue favorable, entiendo que pasó eso. Es importante que la gente sea consciente de que no solamente hubo cambio en valores numéricos, sino cómo eso impacta la calidad del producto final y cómo se comporta la harina durante el proceso. Entonces, ese es quizás un poco el mensaje que quiero transmitir, no solamente el valor numérico, que hubo un cambio en calidad, un cambio en valores albiográficos, de proteínas, gluten y demás, sino también cómo impacta eso a nivel productivo y producto final. Tenemos un gran rendimiento en trigo, pero una mala calidad. Entonces, hoy en día es un problema porque todas las panificadoras industriales tienen estandarizados sus procesos y deben cambiar porque la proteína es por debajo de 21, ¿sí? Entonces es una proteína mala, un alto rendimiento, récord, pero una baja calidad. Este fue un año complicado con la cosecha, el gluten fue bajo, así que hay que trabajar un poco los procesos, las aditivaciones,
para que todos los panes tengan una buena calidad. Hoy nos encontramos con un panorama completamente ilógico, un panorama que nadie esperaba, un panorama en donde se le están quemando los papeles a los referentes del mercado, con lo cual es un contexto bastante difícil de resolver, en donde las especificaciones técnicas nunca deben ser un documento estático. Necesariamente deben adaptarse y ayornarse año a año a las distintas calidades y a las condiciones en las que los trigos se desarrollan en esa campaña. El tema que yo hablé fue sobre gestión de calidad, ¿sí? Hablando un poco primero, presentando las bases. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de calidad? A veces son conceptos muy abstractos, que uno piensa que es solo un papel colgado en la pared o que una empresa va a tener que, para cumplir un requisito determinado en un momento determinado de que se lo pide un cliente. Hablando un poco, bueno, de esto, de que no, de que es una herramienta, que las empresas lo puedan valorar y entender como una herramienta que los ayude a tomar mejores decisiones y que les permita gestionar todas las actividades, todos los procesos, porque esto atraviesa toda la empresa, ¿no? El concepto es de calidad total, de que cada parte de la empresa va a gestionar la calidad desde lo que le toca. El mensaje es este, ¿no? Que la trazabilidad la podemos ver desde el punto de vista de eficiencia energética o de eficiencia de producción también, como lo expliqué antes. También lo podemos ver como un valor agregado a nuestro producto en cuanto al marketing que podemos hacer, si ponemos un sello o un código QR donde figure de alguna manera la historia de ese producto que sacas al mercado. Entonces, me parece que, bueno, ese es el mensaje. La idea de este evento fue mostrar todo el proceso desde los que generamos las variedades, generamos la genética, hasta el uso final del trigo en la industria. Bueno, nosotros particularmente estuvimos haciendo una presentación de nuestro portfolio de productos. Este año estamos lanzando Buctalero, que es una variedad de grupo 1, de muy buena calidad y también de muy buen potencial de rendimiento. Y también tenemos otras variedades con ya más años en el mercado, como Buca Aymara, también una muy buena variedad que combina rendimiento y calidad. Y también, bueno, nuestras otras variedades que se caracterizan más por potencial de rendimiento, como el E634 o el Pretal o el Lagüen también, que es un lanzamiento. Y bueno, y lo más enriquecedor, además de la presentación que dimos, es el contacto con la industria y con la molinería, que son ámbitos que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a frecuentar. Lo que yo mostré a todos es cómo se comportó estas variedades, cuál fue la mejor para futuras panificaciones. Obviamente en algunas panificaciones industriales hay que agregarles oxidantes o relajantes, porque no todas esas variedades actúan para todos los productos, pero en sí fue muy buena la experiencia que tuve que contar. Esto es apenas un adelanto de lo ocurrido en el primer encuentro internacional de la cadena de valor del trigo, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar además hacia dónde se proyecta la misma. Centro Tecnoalimenticio Quequén. Innovación al servicio de la agroindustria. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Molino Sixa. Harinas y subproductos de calidad. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. En el primer encuentro internacional de la cadena de valor de trigo se hizo foco en la integración de sus diferentes eslabones en un espacio donde hubo presentaciones teóricas y prácticas. El ámbito de desarrollo del encuentro de la cadena de trigo permitió la realización de evaluaciones prácticas de la calidad de distintas variedades de trigo en productos farináceos,
como también la presentación de experiencias de los actores de los diferentes eslabones, incluyendo la industria. Hicimos la parte práctica para que las personas que participaron puedan ver las diferencias. Por ejemplo, hicimos hincapié en lo que son las harinas de trigo blando y con las harinas convencionales, para que vean en un budín cómo actúa en un panificado, cómo actúa en una media luna, en una croissant, para que vean las diferencias de las ventajas que tiene trabajar con trigos de esas características y con trazabilidad. La idea fue realizar distintos tipos de panificados, tratar de lograr panes, tratar de lograr budines, lo que sería batidos, tratar de lograr lo que serían medialunas, croissants, para que se contraste lo que serían un trigo blando con un trigo duro, que es la comúnmente utilizada. En este caso presentamos trigo blando, ¿sí?, como una nueva innovación en la harina, versus al trigo duro. Este trigo aporta diferentes cualidades para la industria, y la gente va a tener la oportunidad de probar este trigo duro versus al trigo blanco, ¿tá? De pronto en budines, en panes, en medialunas. La idea era probar dos tipos de harina, una 4.0, de un trigo blando con características de mucha extensibilidad, de mucho W y gluten muy alto. Y la otra, una 3.0, de un trigo duro, que tiene características de gluten quizá no tan altas como esta y una harina mucho más tenaz. La primera edición del Encuentro Internacional de la Cadena de Valor del Trigo fue un espacio de análisis del contexto que finalizó con una mesa de debate en la que se discutieron desde diferentes enfoques las estrategias para la integración de sus eslabones. No es algo fácil, que también requiere una participación más también institucional y incluso hasta gubernamental, poder hacer, digamos, nuevos lineamientos o digamos, se puede trabajar mucho en calidad de trigo. Bueno, y esto es un comienzo, este tipo de reuniones, y bueno, y esperamos que se puedan al menos generar más convenios, o digamos, al menos que haya un poquito más de trazabilidad en todo este proceso. Es encontrarnos, es discutir, buscar puntos en común, ver qué trabajo nos toca hacer a cada uno, y de esa manera, bueno, me parece que se puede construir, que no va a ser rápido, pero yo creo que algunos pasos se pueden dar, pero es hablando. Creo que se está dando un muy buen primer paso al convocar a todas las personas que estamos dentro de esta cadena a un evento como este tipo. Sin embargo, creo que es importante la comunicación y entender muy bien por qué tenemos ciertos requerimientos de calidad, bien sea en mercado argentino, mercado brasilero, para a partir de ahí ver cómo podemos hacer los ajustes necesarios. Pero creo que la comunicación y realmente comprender el por qué se necesitan o por qué se prestan atención a determinados parámetros es fundamental. La clave es justamente brindarle a esa cadena de valor la conexión y la sinergia necesaria para que puedan arribar a conclusiones que sean, digamos, que tengan previsibilidad y sean valederas. Vuelvo a repetirte, si con nosotros que actuamos un poco al final de esa cadena, actuamos en la actividad de certificación, bueno, hay una actividad previa que hay que enlazarla y hay que comunicarla. Y son estos eventos exactamente los que le brindan información a los distintos eslabones del sector para que se puedan enlazar y para que puedan inclusive establecer un valor adecuado, porque decir, bueno, ¿qué me importa a mí? No sé, lo hago muy burdamente, pero ¿qué le puede importar a la industria decir, bueno, qué está sucediendo en la producción primaria? No, realmente es la clave para saber cómo me proyecto hacia adelante. Venimos todos con muchas dudas y expectativas, y yo lo que quiero es que sigamos con dudas y expectativas, pero que eso nos motorice a trabajar un poquito y a clarificar el tema trigo y calidad sobre todo. La gestión de la calidad es algo que nos permite unir todos los eslabones, porque nos permite, primero, si nosotros todos implementamos gestión de calidad, vamos a hablar el mismo idioma, vamos a tener mejor comunicación, vamos a tener información, bueno, por ejemplo, hablaban recién de la trazabilidad, la importancia de la trazabilidad y de que, por ejemplo, el molino no tiene trazabilidad del trigo, no sabe de dónde vino, qué le pasó a ese trigo, entonces no puede predecir, va como a ciegas recibiendo los trigos y tratando de almacenarlos y segregarlos de la mejor manera.
si nosotros tuviéramos trazabilidad y controles de calidad a lo largo de toda la cadena, se facilitarían mucho las cosas. Entonces, por eso, esta herramienta de la gestión, de aprender a tomar datos desde el campo a la mesa, nos va a ayudar a todos a trabajar más en conjunto. Y por supuesto, bueno, este tipo de encuentros que nos reúne y que nos permite intercambiar conocimientos y saberes. Es una puerta que en Argentina estaba cerrada y queremos abrir esta puerta para que la gente empiece a tomar conciencia de la segregación, de la importancia de la trazabilidad, de que todos los integrantes nos pongamos de acuerdo a qué objetivo queremos llegar, porque hoy en día está todo muy mezclado. No sabemos bien cuáles son los objetivos que tienen los productores o los acopiadores, van a rendimiento, van a eso, pero está en decremento de calidades. Entonces queremos empujar desde abajo, desde la industria, desde la molinería, hacia arriba, para que el productor tome conciencia de la importancia de la segregación. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de esta entrega especial en la que quisimos contarle cuál es la situación de la producción de trigo en Argentina y el mundo. Y queremos agradecerle a Lenor, BUC y CTQ, organizadores del primer encuentro internacional, por habernos invitado al evento. Y a ustedes que nos acompañan, les proponemos encontrarnos como siempre la próxima semana. Será hasta entonces.